Dios les bendiga, hermanos. Que la paz y la bendición del Señor llegue hasta el lugar donde ustedes se encuentren, en ese hogar, y que el estudio de esta noche pues esté llena de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a dar inicio pues orando. Les pido de que sean ustedes acompañantes en la oración para que pueda esta oración pues llegar a los oídos del Señor y pueda manifestar de su misericordia a cada una de nuestras vidas. Así que los invito, hermano, a que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro y digamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino y hágase, Padre, tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Aliméntanos espiritualmente, Señor. Que tu palabra sea de llenura para nuestras necesidades. Pero sobre todo, Señor, perdona todos nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, Señor. Sabemos que como humanos imperfectos siempre hay equivocaciones. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Acuérdate de los que están al frente de la línea de esa batalla que hoy tenemos en nuestro país. A esos médicos, nuestras enfermeras, nuestras autoridades que están atendiendo, Señor, a aquellos que han adquirido ese virus. Que tu misericordia y tu amor y tu piedad los alcance a cada uno de ellos, mandando salud, Señor, mandando tu palabra a cada corazón, que puedan encontrar esa tranquilidad, esa paz. A nosotros, Señor, cúbrenos con tu manto y que tu Espíritu Santo nos acompañe en la meditación de esta noche, abriéndonos los oídos espirituales, preparando nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra de la mejor manera, Señor. Habla en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo tome control de la meditación de esta noche, sea Él limpiando los aires, sea Él quitando toda interferencia, sea Él quitando todo estorbo, Señor amado. Permítenos estar en esa comunión contigo, Padre, y esta oración elevamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a cantar una alabanza, hermanos, para entrar en esa comunión con Él. Y vamos a decirle: de tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. Por mi Jesús yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por mi Jesús yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Le seguiré. Así es, Señor. Tanto fue su amor que su vida no escatimó por cada uno de nosotros. Tanto nos amó que llegó hasta la cruz, Señor. Y aquí estamos nosotros agradeciéndole una vez más, Señor, por ese amor infinito por cada uno de nosotros. Reconociendo que no hay lugar más alto que estar a sus pies, Señor. Reconociendo que somos necesitados de su amor. Somos necesitados de su misericordia. Somos necesitados, Señor, de cada uno.
que nuestros actos, para que usted pueda perdonarnos, Señor amado. En el nombre de Cristo, reciba esta alabanza, reciba esta oración, Señor amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 3. Vamos a dar lectura del 1 al 15, hermanos. Vamos a llamarle a esta meditación Jesús evangeliza a Nicodemo. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la letra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de noche, de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Grandioso la porción que hemos leído, hermanos, porque es una conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Y esta conversación, hermano, muchos lo interpretan que Nicodemo creía en el Señor, pero que se avergonzaba de que supieran de que él lo había reconocido a él como maestro y que por eso llegaba de noche. Pero yo quiero verlo, hermano, en esta noche desde otra óptica. Porque me llama la atención que desde el versículo 1, el apóstol Juan, discípulo Juan, de entrada comienza a dar, como quien dice, el perfil de este personaje. Nótese, hermano, en el versículo 1, que dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vemos, hermano, de que aquí Juan nos comienza a dar estos datos porque dice, era un hombre llamado Nicodemo, que era un fariseo y que aparte era un principal entre los judíos. Esta información nos hace ver, hermanos, de que Nicodemo era un hombre importante, perteneciente posiblemente al Sanedrín. Y vemos de que era un hombre pudiente, porque cuando habla de que era un principal, esta palabra se deriva de príncipe, o sea que tenía un puesto privilegiado dentro de esa sociedad.
Y aparte recordemos, hermano, de que los fariseos eran personas que creían ser superiores a los demás, que ellos tenían el privilegio y tenían el favor de Dios. Entonces vemos, hermano, de que este personaje era alguien rico, alguien importante, era un líder, y que además de eso era religioso, era un fariseo. Y los fariseos eran aquellos, hermanos, que atendían al pueblo en sus necesidades. Por eso el Espíritu dice acá en el versículo 2, este vino a Jesús de noche. El Espíritu me dice aquí, hermano, de que no importa si eres rico, si tienes una posición privilegiada o si eres religioso. El hablar de que llegó de noche a Jesús está diciendo de que la noche, espiritualmente hablando, habla de oscuridad. Y hablar de oscuridad, hermano, es hablar de tinieblas. Y hablar de tinieblas, hermano, es estar reconociendo que muy rico puede ser alguien, muy privilegiado puede estar en una posición, o muy religiosamente puede andar, pero sin Cristo, él es esclavo del pecado. Está subyugado, está destituido de la gloria de Dios. Pero a la vez nos dice en esta información que nos da Juan, de que tanto el que está allá, el más pobre, el que está allá en el rincón olvidado, así como también el que está en una posición alta, admirado por los demás, Dios no hace acepción de personas. Él llega para ofrecer y dar esa oportunidad de salvación. Les digo, hermano, de que este hombre no llegó a Jesús en una posición humilde. No, él llegó a presentar sus credenciales. Desde el hecho que le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Solo ese hecho de que le haya dicho Rabí, que significa maestro, es como que si él haya llegado a decir colega, ¿verdad? Tú eres maestro, yo soy maestro. Sabemos de que no ha salido de nuestra universidad, de nuestro gremio, de, de este lugar donde sabemos que tenemos el respaldo de Dios, pero aún sabemos que no ha salido de nosotros, pero las señales que tú haces nos hace ver de que Dios está contigo. Pero notes, hermano, de que también podemos ver de que él no había llegado por su cuenta, sino que él iba representando a ese gremio, a ese Sanedrín. Porque le dice, sabemos. Ahí se ve claramente que si él había llegado de noche, hermano, no era porque él se avergonzara de acercarse al Señor, sino que sabía de que nuestro Señor era una personaje asediado por las multitudes. En el día era muy difícil acercarse a él. Y lo sabía porque él también atendía al pueblo, siendo maestro, perteneciendo a ese gremio de religiosos. Pero me llama la atención, hermanos, que en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nótese de que Nicodemo no le había hecho ninguna pregunta. Pero el Señor, hermanos, aún sin que él le preguntase, sabía la necesidad que este hombre tenía. Por eso, hermanos, es importantísimo
tomar nosotros esa iniciativa de buscar al Señor, de presentarnos ante Él y orar. Porque por ahí hay algunos hermanos que me dicen, es que no sé orar, no sé cómo dirigirme al Señor. Pero el Señor ya conoce tus necesidades. El Señor sabe de lo que tú necesitas. Sabe de que esas cosas que tú quieres pedirle, antes de que tú se lo digas, Él ya tiene conocimiento. Aquí vemos, hermano, que este hombre desconocía la necesidad que él tenía de Jesús. Desconocía de que en su vida había un vacío, porque el que anda en tinieblas, hermano, anda en una tristeza, anda en un vacío. Siempre está esa falta de luz que nos da alegría a nuestro vivir. Pero no sabía, porque muchas veces, hermanos, aquellos que son líderes, aquellos que tienen privilegio en la iglesia, no pueden mostrar su lado humilde por el temor de que qué van a decir, teniendo ese privilegio y cómo andan. Pero en nuestra intimidad, hermanos, Dios nos da la oportunidad que nos acerquemos a Él. Y que aunque no sepamos cómo pedir o cómo exponer nuestra necesidad, Él ya lo conoce y Él nos va a responder, hermano. Nótese la respuesta que le da Jesús. Va. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Imagínense con qué cátedra comienza nuestro Señor a dirigirse a Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entendió Nicodemo que la ilustración que le estaba dando nuestro Señor Jesucristo del nacimiento iba más allá de lo que él alcanzaba a entender. Porque aquí, hermanos, recordemos que es una plática entre maestros, es una plática entre rabinos. Y a nivel de esa jerarquía, claramente nuestro Señor al hablarle del nacimiento le estaba hablando de la predestinación que tiene el hombre para con Dios. Porque hablar del nacimiento, hermano, es estar hablando de que Dios es el que elige. Un niño, hermanos, no decide nacer. No decide quiénes van a ser sus padres, ni dónde van a nacer, ni a qué hora nacer, ni cuándo. No tiene absolutamente participación en ese nacimiento. Es una elección que ha hecho nuestro Dios para que esa criatura venga al mundo. Y aparte de que habla de la predestinación, que el hombre no puede elegir, que es Dios quien decide, quien es Dios quien elige, que es Dios en su soberanía quien le da la oportunidad a ese ser de nacer, también le está diciendo de que el venir a la vida, ese don de la vida, es un don dado por Dios. Pues sí, hermano, porque el niño, cuando está en el vientre de su madre, no, si él ahí está cómodo. Ahí él, a la hora que le da hambre, ahí lo alimenta la madre a través del ombligo. En el momento en que comienza a sentir la misma placenta, el mismo vientre comienza a regular la temperatura para que le refresque. O si hace frío, para calentarlo. Está en las óptimas condiciones. Está ese feto, hermano,
en la máxima protección. Entonces, y cuando nace, el niño no hace nada por nacer, si él, por su parte, él sí era allá adentro. Si allí quien hace todo es la madre. Como quien dice, para que tú vivas, para que tú entres, para que tú veas el reino de los cielos, date cuenta de que es un regalo mío, es un regalo de Dios. Tú no has hecho nada, todo lo hago yo. Por eso cuando Nicodemo le pregunta, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Nuestro Señor responde, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Comienza, hermano, ante esa incomprensión que tenía Nicodemo, a desmenuzarse nuestro Señor de que para entrar, ya no le dijo para que veas el reino de los cielos es necesario que nazca, sino que para que entres al reino de los cielos es necesario que nazcas del Espíritu, del agua y del Espíritu. O sea, le está ya nuestro Señor revelando de que para poder entrar al reino de los cielos es necesario una conversión en el hombre. Fíjense, hermano, de que muchos dicen que el milagro de la vida es salir del vientre de la madre. Pero para mí, hermanos, el milagro de la vida se da en el momento en que cortan ese ombligo. Porque el niño, hermanos, él jamás ha respirado con sus pulmones. Él jamás se ha alimentado a través de la boca, todo lo ha obtenido a través de su ombligo. Ha tenido esa dependencia total. Es incapaz de valerse por sí mismo. Entonces, hermano, cuando el doctor corta esa unión, ese vínculo que tiene con su madre, lo primero que sucede, hermano, es que entra aire a sus pulmones. Y es ahí donde se da el milagro de la vida, hermano. Porque recordemos, hermano, que allá en el Edén, cuando Dios hizo al hombre, que lo hizo de tierra, de lodo, para darle la vida, tuvo que soplar en sus narices. Tuvo que transmitir su hálito de vida. Por eso, hermanos, dice que tiene que nacer del agua y del espíritu. Y luego nuestro Señor le dice, no os maravilléis de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Cuando en el original vemos el espíritu, que es neuma, y habla aquí del viento, que es el aire, que es también la misma palabra neuma, el espíritu nos dice de que quien nos da el milagro de la vida, nos da la oportunidad, es Dios poniéndonos el espíritu dentro de nosotros. Y ese espíritu comienza, hermano, a activar la función de los pulmones que pueda él respirar. Activa el instinto de que pueda alimentarse a través de la boca, que es poniéndosela, acercándosela a su madre a sus pechos, y comienza ese bebé a buscar ese alimento. Comienza a moverse. Entonces, hermano, viene en el 9 y le respondió Nicodemo y le dijo,
¿cómo puede hacerse esto? Y ya nuestro Señor le responde. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, hermano, le dice a Nicodemo de que, siendo él maestro de Israel, que no es cualquier ignorante, que es sabedor de las leyes, que es sabedor de las escrituras, no sabe cómo puede darse esto? Y es que recordemos, hermano, de que Dios ya había dado información de que esto iba a suceder. Si nos vamos a Deuteronomio 30, hermanos, y vamos al versículo 6, dice, mira, la palabra, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién es el que hace la circuncisión en el corazón? Es Dios. ¿Quién es el que pone ese corazón en su descendencia? Es Dios. Dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El hombre es incapaz de amar a Dios por su cuenta propia, hermano. El hombre es incapaz de buscar del Señor por decisión propia. Por eso nuestro Señor Jesucristo le decía, nadie viene a mí si no es el Padre quien me los envía, porque es el Padre quien pone ese espíritu en nuestro ser para que podamos nosotros acercarnos al Señor. Si no, mire lo que dijo el Señor a través de Ezequiel ahí en el 36. Mire lo que dice. Ezequiel 36, 26. Dice, mire, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, aleluya, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis en mis preceptos y lo pongáis por obra. Maravilloso lo que nos dice el Señor en esta porción, hermano. Es Él quien pone ese espíritu. Es Él el que hace funcionar nuestros pulmones. Es Él el que nos hace que busquemos ese alimento en su palabra, hermanos. Por eso, alabado sea su nombre por la eternidad. Y sigue, fíjense, nuestro Señor, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y comienza nuestro Señor a Jesucristo a evangelizar a Nicodemo. Comienza a revelársele a él. Le comienza a decir, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y comienza él a decirle, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le trae nuestro Señor Jesucristo la historia que pasó el pueblo de Israel con Moisés, cuando el pueblo de Moisés, hermano, el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Jehová y contra Moisés. Y en la ira del Señor, pues envió serpientes venenosas y comenzó a morder al pueblo y cada mordida pues era muerto de seguro. Y el pueblo comenzó a arrepentirse y a pedirle a Moisés que intercediera con Jehová para que quitara esa plaga.
Pero el Señor, hermanos, no quitó las serpientes, pero dio una solución. Mandó a que se edificara una serpiente y que fuera puesta en un asta y fuese levantado, para que aquel que mordiese la serpiente, al ver la serpiente levantada, no muriera, fuera salvo. Yo me pregunto, hermanos, la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no le dijo nuestro Señor a Moisés que edificara un cordero y que lo pusiera en el asta para levantarlo? Y es que aquí nuestro Señor le decía a Nicodemo, fíjate Nicodemo, que la serpiente no era para prevención, sino para aquel que ya tenía el veneno en su cuerpo, en su vida. Y si levantó una serpiente, es porque como el hombre es incapaz de buscar a Dios, el hombre es incapaz de reconocer que es pecador, que es inicuo, era necesario que alguien muriese en su lugar. Y para que pudiese morir en su lugar, no lo iba a hacer como un cordero. Tenía él que cargar con las iniquidades de la humanidad. Tenía él que cargar con el pecado de todos nosotros. La serpiente representa para el pueblo de Israel un animal inmundo, una inmundicia. Y el que era colgado de un madero representaba maldición. Había cargado nuestro Señor Jesucristo con nuestras iniquidades. Había recibido él, aceptado la maldición para podernos, hermanos, salvar del castigo eterno. Por eso le revela a nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ahí está el mensaje clave que da nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que cree no se pierda, tenga vida eterna. El Señor solo nos pide, hermano, que cuando Él nos busque, nos encuentre y nos presente el panorama de lo que es el amor de Él, lo único que tiene que ser el humano es creer. Y cuando habla nacer del Espíritu, es la testificación que da el Espíritu Santo en nuestras vidas de que el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, hermano. Y esto concluye, hermano, en la parte medular del mensaje de Dios. El punto principal de la Biblia que dice en el 15, en el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este consiste el amor de Dios. Para tener un poco de comprensión, hermano, escuchaba yo una historia de un pastor que decía que él, cuando estaba pequeño, sus padres eran cristianos. Y él tenía un vecino que tenía una malla, pero al otro lado tenía árboles de manzana. Y decía de que daba una producción de manzanas rojitas bien llamativas, que él no podía contenerse de pasarse y tomar manzanas para comérselas. Y el vecino se dio cuenta que el niño se pasaba y le dijo a su mami,
la mamá de él, de que si lo veía subiéndose y pasando y tomando y robando de su manzana, pues que lo iba a sentir mucho, pero que iba a tomar disposiciones. Entonces vino la madre, hermanos, y le dijo, platicó con él, mira, híjole, tú sabes que nosotros somos cristianos y dentro de nuestra cristiandad nosotros tenemos que dar el ejemplo. Así que te pido, por favor, hijo, de que no vuelvas a pasarte al lado del vecino y mucho menos que tomes de sus manzanas, porque el día que yo sepa que has pasado y has tomado de esa manzana, te voy a dar y le sacó una regla. Te voy a dar 5 reglazos con esta. Y él aceptó, pues, el trato. Le dijo que no, que ya no se iba a pasar. Pero el niño, hermanos, pasó una semana, pasaron 2 semanas. Dice que a la tercera semana vio una manzana, pero que la vio más grande, más roja, más apetitosa. Y no se pudo contener. Y se pasó, la cortó. Y cuando él se salió de donde el vecino, estaba la madre esperándolo. Y le dijo, hijo Leo, ¿te acuerdas de nuestro trato? Te dije de que si pasabas y comías eso, te iba a castigar. Y sabía el hijo de que la madre era de palabra. Y comenzó el niño a rogarle, a pedirle perdón, a decirle, mami, pero perdóname, no lo vuelvo a hacer. No, le dice, es que como cristianos nosotros tenemos que cumplir las promesas. No tenemos que romper los tratos. El trato era que si tú volvías a pasarte ahí y agarrabas de esa manzana, te iba a castigar, te iba a dar 5 reclamos. Hermano, dice que él lloraba pidiéndole perdón a su madre. Y la madre, en el amor que le tenía a su hijo, le hizo una propuesta. Vaya, híjole, tome usted la regla. Y dice que él se quedó sorprendido y la madre se hincó y le dijo, hoy pégueme usted esos 5 reclamos. Yo voy a pagar su falta. Decía este pastor que cuando él dio ese gesto de su madre, ya no lloró con esas lágrimas de los ojos, sino que lloró con las lágrimas del corazón. No tuvo él el valor de pegarle con los reglazos. Se le sangró el corazón. Ese pastor no tuvo el valor, hermano. Pero nosotros, cada vez que pecamos, hermano, estamos crucificando al Señor. Cada vez que nosotros pecamos y le pedimos perdón, Él está siendo crucificado nuevamente para perdón de nuestros pecados. Nosotros sí tuvimos el valor de darle el castigo a Él. Pero Él en su inmenso amor dice, tanto nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar, hermano. Vamos a decirle, Padre, te doy gracias, Señor, porque tú moriste en mi lugar, aún sin merecerlo, Señor. Aún, Señor, no valiendo nada, aún siendo muchas veces drogadictos, no merecedores, quizás asesinos, Señor.
quizás sumergidos a las drogas, mi Señor. Pero a ti no te importó, rescataste de tu vida, Señor, para darnos la vida eterna. Yo quiero preguntar, Señor, si hay alguno que no ha recibido al Señor como su Salvador personal. Puede orar en esta hora y decirle: Padre, perdóname, reconozco que soy pecador, estoy reconociendo que tú moriste en mi lugar. Recíbeme, Señor, en tu santo seno. Escríbeme en el libro de la vida, Señor. Perdona nuestra falta. Perdona mi pecado, Señor. Quiero aceptarte como mi Salvador, como mi Dios personal, Señor. Si hay hermanos que se han alejado, el Señor dice: conozco tu necesidad. Por esto entregué mi alma, por eso entregué mi vida, para que tú tengas esa oportunidad de no perderte. Ven a mí, reconcíliate, dice el Señor. Date cuenta el inmenso amor que tengo para contigo, dice el Señor. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote que tu misericordia llegue a cada rincón de aquellos que tal vez han recibido ese virus, Señor, y que van a morir sin esperanza. Dale esa luz que puedan reconocerte, Señor, que puedan tener ese momento de conversión, así como el ladrón que estuvo crucificado a la par tuya pudo reconocer de que él era pecador, que era el merecedor de esa muerte, pero que tú eras el Hijo de Dios viviente, y te pidió que te acordaras de él cuando estuvieras allá en el paraíso. Tú lo salvaste, Señor. Para ti no hay hora. Para ti, Señor, en el último suspiro, tú das esa oportunidad, Señor amado. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote que no nos sueltes, Señor. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos del lazo del cazador, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermano.